El verbo. Recordaremos acerca de el verbo. El verbo es una palabra que designa una acción. Por ejemplo, saltar, nadar, estudiar, jugar. El verbo se identifica por su infinitivo. Por ejemplo, comer, ser, escribir. Los infinitivos de los verbos pueden terminar en ar, er, ir. Y cada terminación se llama conjugación. Los verbos cuyo infinitivo terminan en ar, ejemplo, cantar, bailar, saltar, se denominan verbos de la primera conjugación. Los verbos cuyo infinitivo termina en er, por ejemplo, beber, perder, saber, se denominan verbos de la segunda conjugación. Los verbos cuyo infinitivo terminan en ir, ejemplo, escribir, morir, vivir, se denominan verbos de la tercera conjugación. Los verbos, además, tienen números y numerosas formas verbales. Las formas verbales dependen de la persona, es decir, de la primera, de la segunda y tercera persona, y del número, si es singular o plural. También dependen del tiempo, que puede ser presente, pasado, futuro o condicional. El tiempo presente se refiere a acciones que se están realizando actualmente. Ejemplo, si yo digo yo como, el pasado se refiere a acciones que ya se realizaron. Ejemplo, yo comí, yo comía. El futuro se refiere a acciones que se realizarán en el futuro o más adelante. Ejemplo, yo comeré. El tiempo condicional se refiere a acciones que su realización depende del cumplimiento de una condición. Ejemplo, yo comería si ya estuviera servido. Las formas verbales también dependen del modo. Pueden ser indicativos, imperativo o subjuntivo. Al analizar cualquier forma verbal, podemos distinguir dos partes: la raíz o lexema o la desinencia. Por ejemplo, cuando tenemos el verbo comer, com es la raíz o lexema y er es la desinencia. La raíz es siempre la misma en todas las formas verbales. Por ejemplo, com, y coincide con el infinitivo sin la terminación, es decir, sin ar, sin er o ir. La raíz nos da el significado del verbo. Comer, acción de alimentarse. Saltar es la acción de moverse de arriba y abajo. Beber es la acción de ingerir líquidos. La desinencia añade significados gramaticales que nos dan más información del verbo, como es el tiempo,
modo, número y persona. Por eso decimos que la desinencia varía con la persona, con el número, con el tiempo o con el modo. Por ejemplo, la persona nos dice si la persona verbal corresponde a la primera, a la segunda o a la tercera persona. Por ejemplo, yo como, que es la primera persona, tú comes, que es la segunda persona, él come, que corresponde a la tercera persona. Si hablamos del número, nos dice la forma verbal si es singular o plural. Si yo digo yo como o nosotros comemos. El tiempo nos dice si la forma verbal corresponde al presente, al pasado o al futuro. Yo como, yo comí o yo comeré. Es un ejemplo. El modo nos dice si la forma verbal corresponde al indicativo, al subjuntivo o al imperativo. Por ejemplo, comíamos corresponde a la primera persona del plural, del pretérito imperfecto, es decir, el pasado, del modo indicativo. Comerás corresponde a la segunda persona del singular, del futuro imperfecto y del modo indicativo. Y comería corresponde a la tercera persona del plural, del condicional, del modo indicativo. En la oración, el verbo tiene que concordar con el sujeto en forma, y en persona y en número. Ejemplo, yo como un bocadillo. La desinencia está en primera persona del singular, que es el sujeto. O si yo digo, vosotros coméis un bocadillo, la desinencia pertenece a la segunda persona del plural, al igual que el sujeto. Verifiquemos entonces el aprendizaje. Dice en la primera pregunta, señale qué clase de verbo pertenece al siguiente enunciado. Tu tío me trajo una pelota. El verbo es transitivo, ¿sí? Está allí, transitivo. El número 2, reconoce las clases de verbos. Hizo su tarea durante la noche. Transitivo. Ese señor vende libros interesantes. Transitivo. ¿De acuerdo? La directora almorzó en la cafetería y mis amigos son excelentes. Para que los desarrolles tú, por favor. Perfecto. Vayamos acá en las oraciones. Acá está. El alumno contará un cuento. Es copulativo. Mis cuadernos están forrados. Copulativo. Juan estudia en su casa siempre. Transitivo. Mi tío está feliz. Es intransitivo. Ella llega temprano a sus clases. Intransitivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Acá tienes que identificar si la oración pertenece o no pertenece al transitivo o intransitivo. Bien, entonces, esta parte desde la 5 a la 10, toda esta parte de la 5 a la 10, vas a resolverlo, por favor. ¿Sí? Las otras hojas, la página 33 y la página 34, la vamos a desarrollar más adelante en la siguiente clase. Muy bien.
Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.